Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Hoy, mis chismosos y amantes del drama, nos adentramos en un tema que está que arde, un escándalo que ha incendiado el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, ha llegado con fuerza a nuestro rincón hispanohablante. Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles impresionantes sobre la supuesta venganza de Kerem Bürsin contra Hande Erçel. Sí, así como lo escuchan. Vamos a bucear profundo en este torbellino, a diseccionar rumores, a analizar sus acciones con lupa, y a echar un vistazo a lo que realmente pudo haber pasado entre estas dos estrellas que conquistaron nuestros corazones con su innegable química en Love is in the Air. Antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan ni una sola migaja de chismes y las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo, y juntos podremos seguir desmenuzando los dramas que nos encantan. Ayúdenme a crecer esta comunidad de chismosos y amantes del drama. Ya quiero leer sus teorías en los comentarios. Ahora sí, vamos al meollo del asunto, el plato fuerte de hoy. La historia de Kerem y Hande es una de esas que nos enganchó a todos, desde el primer instante. La pasión, la conexión, la chispa, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de grabación de Love is in the Air, nos regalaron momentos mágicos que quedarán grabados en nuestra memoria, y nos hicieron soñar con el amor verdadero, ese que traspasa la pantalla y se siente en el aire. Los gestos, las miradas cómplices, las sonrisas, eran inseparables. Parecían predestinados a estar juntos, y su relación se convirtió en el sueño de millones de fans en todo el mundo. Pero como suele pasar en estas historias de Hollywood, las cosas no siempre son lo que parecen. El amor, por más intenso que sea, a veces no es suficiente y los finales felices no siempre están garantizados. Y como era de esperarse, la inevitable ruptura llegó. La separación, como siempre, fue el comienzo de todo el drama. Aunque en un principio todo parecía cordial, con declaraciones amistosas y respetuosas por ambas partes, el silencio duró poco. Los rumores sobre los verdaderos motivos de la separación no tardaron en inundar los medios y las redes sociales. Empezaron a circular supuestas infidelidades, problemas de agenda, diferencias irreconciliables, en fin, todo lo que ya sabemos que suele acompañar a las rupturas mediáticas. ¿El motivo real? Esa es la pregunta del millón, y quizás nunca tengamos la respuesta definitiva. Pero lo que nos interesa hoy es precisamente la idea de una posible venganza por parte de Kerem. ¿Fue un simple juego del destino, una incompatibilidad de caracteres, o hubo algo más? ¿Hubo rencor? ¿Hubo resentimiento? ¿Fue una estrategia premeditada? Vamos a analizarlo. ¿De dónde sale esta idea de la venganza? Bueno, primero debemos recordar que Kerem Bürsin es un hombre con carácter, con una carrera sólida y una personalidad fuerte. Es un actor talentoso conocido por su profesionalismo, su dedicación y su fuerte presencia en la industria. Tiene una imagen de hombre seguro de sí mismo, que sabe lo que quiere y que no se deja influenciar fácilmente. Después de la ruptura, se especuló mucho sobre si Hande había sido quien tomó la iniciativa de poner fin a la relación, y eso, en el mundo del espectáculo, a veces se interpreta como una afrenta, un golpe al ego. La idea de ser dejado por alguien puede ser devastadora para cualquiera, y más aún para una figura pública. Y aquí es donde entran los detalles impresionantes que prometí. Se dice con la información disponible que Kerem, de alguna manera, comenzó a tomar decisiones que podían interpretarse como una venganza sutil, pero muy calculada. No una venganza con actos violentos, por supuesto, sino una venganza silenciosa, estratégica, destinada a demostrar algo, a enviar un mensaje. Primero, su vida personal. Después de un tiempo de relativa discreción, Kerem empezó a ser más abierto con sus relaciones, a mostrarse con otras mujeres en público, a dejar que los paparazzi capturaran momentos de su vida, casualmente. O quizás no tanto. Empezaron a circular fotos y rumores sobre posibles romances, lo que generó un gran revuelo en los medios y entre sus fans. Esto, obviamente, generó titulares y especulaciones. Muchos interpretaron estas acciones como una forma de demostrar que ya había superado la relación con Hande y que estaba disfrutando de su soltería, demostrando que la vida sigue, y que la felicidad no depende de nadie más que de uno mismo. Algunos incluso sugirieron que estas apariciones públicas eran estratégicas, planeadas para generar titulares y mantener su nombre en boca de todos. ¿Era una forma de competir con Hande en términos de atención mediática?
Un intento de demostrar que él también podía ser feliz y exitoso sin ella. Pero la cosa no se quedó ahí. También se habló de su carrera profesional. Kerem, que siempre ha sido muy cuidadoso con sus proyectos, y que ha escogido sus papeles con cierta cautela, parece haber tomado decisiones un tanto más audaces, aceptando papeles que quizás antes no hubiera considerado. Esto, por supuesto, le dio más visibilidad, más oportunidades y, por lo tanto, más atención mediática. ¿Fue una estrategia para superar a Ande en términos de fama y popularidad? ¿Un intento de demostrar que podía triunfar solo, sin la sombra de la relación? Es una pregunta que muchos se hicieron, y que sigue generando debate entre los fans. ¿Aceptó papeles más arriesgados? ¿Se atrevió a explorar nuevos géneros? ¿Buscó proyectos que lo mostraran bajo una luz diferente? La respuesta, en parte, podría ser afirmativa. Es posible que Kerem, sintiéndose con más libertad y sin la necesidad de proteger su relación, haya decidido apostar por proyectos que realmente le apasionaban sin importar las consecuencias. Y hablando de Ande, ¿cómo reaccionó ella ante todo esto? Bueno, Ande por su parte ha mantenido un perfil relativamente bajo. Ha continuado con su carrera, participando en nuevos proyectos y mostrando una imagen de profesionalismo y madurez. Ha demostrado ser una mujer fuerte, que sabe sobreponerse a las adversidades y que se enfoca en su trabajo. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, todo se analiza con lupa. Se dice que sus decisiones profesionales, la elección de sus parejas, la forma en que se muestra en público, todo ha sido interpretado, por algunos, como una respuesta a los movimientos de Kerem. ¿Ha buscado Ande demostrar algo con sus decisiones? ¿Ha intentado demostrar que ella también puede ser exitosa y feliz, sin importar lo que haga Kerem? ¿Ha optado por mantener una imagen de mujer independiente y fuerte, que no necesita a nadie para brillar? Es difícil saberlo, pero es inevitable que sus acciones sean interpretadas en el contexto de la relación que una vez tuvieron. Ahora bien, ¿hay pruebas concretas de esta venganza? La verdad es que no. No hay comunicados oficiales, no hay testimonios directos. No existen declaraciones públicas que confirmen que Kerem actuó con la intención de vengarse de Ande. No hay pruebas irrefutables que demuestren que sus decisiones fueron motivadas por el rencor o el resentimiento. Todo se basa en rumores, interpretaciones y especulaciones, alimentadas por la prensa, los fans y la propia dinámica del mundo del espectáculo. Pero eso es lo que hace tan interesante este tipo de historias, ¿no? Nos permite analizar, debatir y sacar nuestras propias conclusiones. Nos da la oportunidad de ponernos en el lugar de los protagonistas, de imaginar sus sentimientos y de tratar de entender sus motivaciones. Lo que sí podemos decir con certeza es que la relación entre Kerem y Ande, una vez llena de amor y pasión, ahora está marcada por la distancia y posiblemente por una cierta tensión. Ambos han seguido adelante con sus vidas, pero es inevitable que el pasado los siga persiguiendo. El mundo del espectáculo es así, un lugar donde los sentimientos, los egos y las ambiciones se entrelazan, creando dramas y historias que nos mantienen pegados a la pantalla y a nuestras redes sociales. Además de todo esto, debemos considerar otro factor fundamental, la influencia de los fans. Tanto Kerem como Ande tienen legiones de seguidores que defienden a capa y espada a sus ídolos. Cada uno tiene su propio team y cualquier movimiento, cualquier declaración, cualquier gesto es analizado y comentado al instante en las redes sociales. Los fans son un elemento crucial en este juego, y su reacción puede influir en la percepción pública de la situación. Esto, sin duda, añade más leña al fuego y alimenta los rumores de rivalidad. Los fans de Kerem han celebrado sus triunfos y sus nuevas relaciones como una victoria sobre Ande. Los fans de Ande han defendido a su ídola y han criticado las acciones de Kerem. La respuesta es probablemente sí. Las redes sociales son un campo de batalla donde los fans expresan sus opiniones, defienden a sus ídolos y alimentan la controversia. En resumen, la supuesta venganza de Kerem Bürsin contra Ande Erçel es un tema complejo, lleno de matices y especulaciones. No hay pruebas contundentes, pero sí una serie de acciones y decisiones que, interpretadas por algunos, podrían sugerir un intento de demostrar, de superar o simplemente de seguir adelante. Es el juego del espectáculo, donde el drama y la polémica son el pan de cada día. La realidad quizás sea más compleja, y tal vez nunca lleguemos a saber la verdad completa. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem realmente se vengó de Ande?
¿O todo es una simple coincidencia, producto de la especulación mediática? ¿Creen que Ande respondió a estas acciones de alguna manera? ¿O simplemente ambos están enfocados en sus carreras y en su felicidad personal? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. No se corten. Compartan sus pensamientos, sus análisis y sus hipótesis. Vamos a debatir y a sacar conclusiones juntos. ¿Creen que la ruptura fue amistosa, o hubo resentimientos ocultos? ¿Creen que la presión mediática y la influencia de los fans exacerbaron la situación? ¿Creen que la rivalidad es real, o es solo una estrategia para mantener la atención del público? Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama de Kerem y Ande. Recuerden que el mundo del espectáculo siempre nos depara sorpresas, y que las historias de amor, desamor y rivalidad nunca dejan de fascinarnos. Es un universo lleno de emociones, de egos y de ambiciones, y siempre hay algo nuevo que descubrir. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, para que todos podamos opinar, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme. Estén atentos a las próximas novedades, porque siempre hay algo nuevo que analizar en el mundo del espectáculo y con ustedes en mi canal. Recuerden, siempre hay algo nuevo que descubrir en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.